Buenas tardes, profesor. Hoy día voy a hablarles sobre lo que son los sólidos de revolución y sombras. Esto estamos llevando en el curso de Sistema y Representación Geométrica. El alumno encargado es mi persona, que soy Cantoral Gutiérrez Piero, y el ingeniero a cargo del curso, pues, Ollanta Hernández Máximo. Ahora demos paso al índice. En el índice vamos a tomar como primera idea la introducción. La introducción va a tener un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en el tema de hoy. También después sigue los sólidos de revolución como el primer tema que vamos a hablar, y después vamos a completarlo un poco más con ejemplos de sólidos de revolución para que puedan tener una idea más completa respecto al tema. Como segundo tema que vamos a hablar son las sombras, también algunos ejemplos de sombra y qué tipo de sombra hay también, qué tipo de sombra que existen actualmente. Y por último las conclusiones y, como ya pie de página, referencias bibliográficas. En la introducción hablaremos sobre la definición de un sólido en revolución y cómo es el origen de esta palabra, también sobre las sombras y tipos de ellas que existen, agregando la diferencia entre estos tipos obviamente. Además, se brindará ejemplos de cada uno de estos conceptos para un mayor enfoque de su definición. Y por último, se llegará a la finalidad de su conocimiento de estos conceptos respecto a nuestra vida diaria. En la parte de la derecha podemos observar dos figuras de la cual vamos a hablar en el día de hoy. Con la parte superior tenemos un sólido de revolución en el cual, trazado un eje imaginario por el centro, ha formado una figura un poco, digamos, como si fuera una elipse, ha formado esa figura. Y también en la parte inferior tenemos las sombras de un sólido cualquiera, en la cual ha sido representada por un punto en especial que es como un punto foco, en el cual ha sido representada extendiendo sus líneas para poder ver hacia qué puntos pueden la sombra alcanzar. Ahora pasamos al primer tema, que es sólido de revolución. Un sólido de revolución, primero vamos a ver la parte teórica, que es un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que es contenida en su mismo plano. En principio, cualquier cuerpo con asimetría axial o cilíndrica es un sólido de revolución. Se denomina sólido de revolución o volumen de revolución al sólido contenido a rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada en el mismo, las cuales pueden o no cruzarse. Dicha recta se denomina eje de revolución. Como vemos en pantalla, la parte de la derecha tenemos cómo se origina un cilindro, que es un sólido de revolución, que está compuesto por un plano, por una recta directriz que está siendo girada alrededor de un eje directriz que sería X. El eje directriz X está siendo como base, como donde va a girar esta recta directriz H, que va a ser un giro radial en el cual formando esta media luna y completa lo que es el cilindro en sí. Igual en esta parte inferior es como un círculo en esta vez ha sido empleado un eje por el centro del círculo, no específicamente por el centro, sino apartado de ello se ha plantado una recta directriz en el cual ha servido como eje para que esté de vueltas, haciendo esta forma de anillo, que es un sólido formado por una recta, por un plano bidimensional obviamente. Y así es como se origina esta figura. Las figuras de revolución básicamente son figuras planas o rectas que han sido giradas o rotadas dentro de un mismo eje, formando lo que es este sólido. De ahí viene el término revolución, que da unas ciertas cantidades de vueltas alrededor de un eje que a tal velocidad forma esta figura. Ahora pasamos a los ejemplos de sólido de revolución. Estas son figuras muy básicas que podrán entender todos, que son primero en la parte izquierda podemos ver lo que son las figuras planas que ya conocemos, como son los triángulos, el círculo y lo que es el rectángulo, la base, ¿no? Entonces, primero, un ejemplo con el triángulo es la mitad, obviamente la mitad de un triángulo. Si se utiliza un triángulo completo también sale lo mismo.
pero lo que te quiero aquí es a partir de un plano, o sea, como si fuese la mitad de lo que vemos en la parte derecha. Entonces el eje directriz hace que esa figura gire alrededor de ese eje, haciendo como la parte de la derecha. Pueden ver que en la parte de la derecha es algo parecido, gira alrededor de ese eje directriz formando ese cono, pero ese eje en ese plano no gira de una forma lenta, sino gira de una forma tan rápida que al momento de girar tanto se forma esa figura. Es así que forma el cono, que ya sabemos que es un sólido de revolución. O también la esfera, que es a partir de un círculo que al girar alrededor de, un medio círculo, en este caso, que a partir de girar alrededor de un eje, pues forma lo que es una esfera. Ahora, el cilindro es lo mismo que habíamos hablado antes, que a partir de un rectángulo girado alrededor de un eje, puede girar tantas veces que da esta ilusión de que es un cilindro. En realidad, si se queda quieta, o sea, si deja de dar tantas revoluciones, pues será simplemente un rectángulo alrededor de un eje. En la parte derecha también ustedes pueden ver, al igual que el cono, es un rectángulo que gira tantas veces a una gran velocidad otorga esa sensación de cilindro a la parte de la derecha. Ahora pasamos a sombras. La geometría de la proyección de sombras a través de la expresión gráfica desde el dibujo técnico tiene gran utilidad, sobre todo en los campos de la arquitectura, en la cual yo me estoy especializando, después en la ingeniería, geografía o incluso el diseño aplicado a distintos espacios como escenografías o stands. Por lo tanto, diversos procedimientos que se exponen en la presente unidad de apoyo para el aprendizaje, la UAPA, resultan útiles en cualquier ámbito donde se emplean objetos compuestos, planos, prismas y superficies a desnivel o con hundimiento. Esta es parte de la teoría. Ahora pasemos a la parte de la derecha, que ustedes pueden ver un dibujo que bajo un punto que se denomina foco, de ahí se desprenden líneas, son tangentes que pasan por por los vértices de un sólido, en el cual al momento de caer sobre una superficie, por la superficie que está el sólido, desprenden unos puntos. Esto al igual que un foco que está en la parte inferior. No sé si se llega a ver que desprende líneas azules también por los vértices, y donde chocan estas dos líneas, tanto del foco que está en la parte superior como en la parte inferior, es donde van a cerrarse, donde van a unirse después. Cada una de las uniones van a formar lo que es la sombra en sí. Para entender un poco más, vamos a los ejemplos de las sombras, como nos apartamos un poco más de lo que son las figuras normales y vamos a las figuras que ya todos, que día a día uno ve, como son las estructuras de las casas, que bajo el atardecer o el amanecer pues se pueden ver las sombras de estas al momento de que cae la iluminación del sol, ¿no? Que desprenden en sí todas estas, figuras. Por ejemplo, una casa, una mesa, una caja con su respectiva, se puede decir tapa, y también una figura de un humano que al momento de ser, iluminada por un punto especial, pues desprende esta sombra. Al igual que la parte de la derecha, que es un cono que tiene, su figura triangular, que obviamente pues ya todos conocemos, ¿no? Ahora, hay dos tipos que yo puedo rescatar, que son sombras propias y sombras arrojadas. Las sombras propias son las que sí o sí van a estar, notorias, o sea, la que uno puede decir, esta parte se puede ver que es, va a estar cubierta, o sea, no va a llegar ahí la luz, la iluminación, no va a llegar, o sea, va a ser oscura. Por ejemplo, en la parte del cono, de la parte de la derecha, pueden ver que hay una cierta línea que divide hasta dónde va a llegar la iluminación, y de ahí hacia atrás pues ya no va a llegar, va a estar todo oscuro. Esa sería la sombra propia, o sea, la sombra del mismo sólido. Igual que en la parte de la izquierda pueden ver que hay en la casa que está en la parte central y derecha, se puede ver que hay una parte que está todo oscuro, todo en negro. Significa que esa parte es una sombra propia. ¿Por qué? Porque es del mismo sólido y esa se supone que siempre va a estar de esa forma, a menos que el punto foco se cambie hacia el otro lado. ¿Está bien?
igual que en las otras figuras, donde está la parte negra de la figura del sólido, es la sombra propia. ¿Y cuál es la sombra arrojada? Pues es obviamente la sombra que desprende, ¿no? el objeto desde un punto foco, y la sombra que cae sobre la superficie, esa sería la sombra arrojada. Como su propio nombre lo dice, pues es la sombra que arroja el cuerpo el cual está siendo intersectado por esta iluminación. ¿Está bien? Y pues simplemente es muy sencillo en sí el tema. Ahora pasamos a las conclusiones. Bueno, en pocas palabras, tanto los sólidos de revolución como las sombras producidas por los sólidos ayudarán a visualizar de una mejor forma los proyectos. Nos dan una idea como cómo va a influir la iluminación natural y artificial sobre una obra, es decir, que ayudará a completar el desarrollo de una iluminación en un diseño, en mi caso la arquitectura. Además, nos brinda el conocimiento del origen de las revoluciones que pueden otorgar los sólidos y las que son provocadas por revoluciones, obviamente. Como ya había mencionado, hay sólidos que son por revolución, que han sido, digamos, que son producidas por revoluciones, y después tenemos los sólidos que son, digamos, producidas por otros sólidos. Es un tema, claro, es un tema un poco más complejo, pero es así. Hay planos que al momento de ser girados tras un eje producen sólidos de revolución, y hay sólidos que tras ser girados durante un eje, mediante un eje, producen sólidos de revolución también. En la parte de la derecha pues podemos ver a un sólido que está siendo, digamos, ejecutado por un punto foco, que está por dos puntos focos, que son los que están en la parte inferior y en la superior, que al pasar por sus vértices pueden formar esa sombra que ustedes ven, que desprenden, ¿no? Y también podemos ahí ver un ejemplo de lo que serían las sombras propias y arrojadas. ¿Okay? Y como último punto, pues ya había mencionado las referencias. Dos referencias de las cuales yo me he basado para poder explicar lo que ya mencionado. Espero que les haya gustado. Gracias.